Y cumplimos una semana más de cercos de la Policía Federal y de la Policía Capitalina en la Ciudad de México. Estos han afectado algunas zonas muy específicas de la Ciudad de México. El resto de la capital pues sigue su curso normal. Sin embargo, han generado muchísimas pérdidas en los lugares donde se mantienen estos cercos. Uno de ellos es el Senado y el otro la Cámara de Diputados, quien ha estado siguiendo todos los hechos alrededor de las pérdidas económicas que han generado estos dos cercos con vallas enormes. Es nuestra compañera Kenia Ramírez y nos va a platicar de ello. Kenia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Arturo? Pues todo parece indicar que vamos a cerrar este año con marchas, mítines y plantones, como ha ocurrido o ha sido el tenor durante, pues desde que empezó prácticamente todo el año, ¿no? Este 2013, y pues todo indica que cerraremos igual. Y en los últimos 15 días te comento que la zona del centro histórico, sobre todo esta parte de la colonia tabacalera, que ya hemos platicado en otras ocasiones, que se ha visto muy afectada por la presencia de los maestros, son más de 2 meses ya que tienen ahí en el campamento en Plaza de la República, pues aparecieron unas vallas metálicas rodeando la sede del Senado de la República, y obviamente pues no se limitó a este inmueble, sino que fueron también calles aledañas en donde se concentran pues gran parte de los comercios, hoteles, de hecho, del corredor en Reforma, claro. Algunos restaurantes importantes también, pequeño comercio, que es lo que abunda en la zona de la tabacalera. Ajá. Y pues, ¿qué ha pasado en estos 15 días? Simplemente que se ha obstruido el paso peatonal, la circulación también vehicular, y pues hay negocios que simplemente, Arturo, no han podido tener un solo cliente. Han también sufrido los hoteles por la cuestión de las cancelaciones de extranjeros, sobre todo, que no se atreven ya a hospedarse en esta parte del centro. Aunque los hoteles tuvieron un fenómeno muy singular, no llegaban visitantes turistas, pero durante varios días muchísima gente que trabaja en el Senado de la República ocuparon las habitaciones de los hoteles, ¿no? Sí, fueron los mismos los vecinos, y también hasta los mismos compañeros de prensa que se quedaron prácticamente ahí para la cobertura. Claro. Con eso salvaron estas semanas. Pero nada más ellos, el resto del comercio. Hubo muchas cancelaciones, muchos extranjeros. Pasó un fenómeno extraño, pues todos los extranjeros que vienen acá se espantan. Esa ha sido la palabra, sí. Se espantan porque no saben qué está pasando al ver tanta policía, tantas vallas rodeando los inmuebles. Hace unos días unos empresarios, sobre todo los afectados, encabezados por la Canacope, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño y de Turismo, dieron un balance. En estos 15 días, Arturo, estamos hablando de 100 millones ya de pérdidas, 300 negocios que han sido afectados en la zona de la tabacalera, obviamente en lo que abarca este cerco, y más de 1.500 empleados que pues no han percibido su salario normal, porque obviamente no han tenido las ganancias esperadas, sí, claro, en este mes, que es el mes más fuerte, ¿no? Exacto. Y las propinas, obviamente, nos decían por ahí algunos empleados que si percibían 900 pesos de propinas, pues ahorita están en 200, 300 pesos. ¿Y qué está pasando con los créditos que ya les hemos mencionado, todos los apoyos del gobierno capitalino? Pues solo 30 se han dado. ¿Por qué? Pues porque los empresarios no han querido endeudarse más. Lo que ahorita manifiestan es que ellos están pidiendo al gobierno capitalino que den indemnizaciones, no préstamos. Y obviamente pues esto es un proceso mucho más largo, porque hay que ver también a cuánto ascienden las pérdidas de cada uno de los establecimientos, y es un proceso que va a durar muchísimo. ¿Quién las calcula? ¿Qué parámetros tomas en cuenta? Y en cuanto al seguro del desempleo, que es lo que está ahorita funcionando mucho, sobre todo para meseros, no es para todos. Hasta el momento van como 2,000 solicitudes, y están hablando de las ayudas que les van a dar. Por ejemplo, en el centro histórico, que fue donde empezó todo el caos con la CENTE desde agosto, el 18 de agosto aproximadamente, así es. Les van a dar 2 meses de salario a los meseros. Y en la parte de la tabacalera, en la zona de Plaza de la República, están hablando de 3 meses. Aún así es poco, claro, tomando en cuenta que este mes de diciembre, pues para ellos era pues unas ganancias que estaban esperando mucho mayores. Llenos los restaurantes por las fiestas, sobre todo por los brindis, exacto, etcétera, ¿no? Y no hay nada, de hecho.
No hay nada, es lo que se quejan, cancelaciones, la parte de las fiestas que mencionabas, nos decían que en octubre a veces ya tienen los restaurantes el 50% ya de clientela, ¿no?, comprometida. Y ahorita pues la mayoría de los lugares, las personas que se han dado una vuelta por la colonia tabacalera, pues es muy obvio y salta a la vista la falta de clientela y este apuro en el que se están viendo, y esto se ha agudizado pues con este cierre de vialidades por los cercos, y uno como peatón también buscar las calles, andar rodeando para poder ingresar a la zona. Así es, y en esta zona hay mucho comercio, hay mucho movimiento, se estaba rescatando esa zona y estaba comenzando a tener una vida muy activa. El otro cerco grande que está en torno a San Lázaro, que es todavía más grande, ahí tal vez no afecte tanto a ninguna actividad comercial, en realidad no hay mucho comercio, es la Cámara de Diputados, es el Palacio Federal de Justicia, son instalaciones de la Policía Capitalina, algún parque, algún deportivo, pero el cierre de las avenidas en torno a San Lázaro, la falta de circulación en el Metrobús, en fin, es otro tipo de afectación, pero de que hay afectación sobre todo en la zona de la Merced, que es donde ahorita también había muchísima actividad económica. Sí, por supuesto, estamos hablando de afectación en cuanto a movilidad económica, social también, para la gente que se mueve en esa zona, la afectación en transporte público, muchas personas que no pueden llegar, no pueden salir de la San Lázaro, zona. Que es un nodo ahí bastante importante del Metrobús, pues nomás está cerrada y hay que caminar en las calles, y si es en la noche la zona tampoco es muy segura. Y ahí hay mucho pequeño comercio que le llaman, micro y pequeño comercio, que también pues ha sido afectado, y los únicos que siguen trabajando pues son esas tiendas de conveniencia, ¿no? Que a veces hasta son las que resultan beneficiadas, pero si hablamos del comercio de barrio que le llaman, las farmacias, tintorerías y todo eso, pues son las que están perdiendo por falta de clientes y también por estos cierres que no permiten pues el acceso a las personas en la zona. Y estos cercos que ha habido, pues vaya, a ninguno nos gustan, obviamente generan pérdidas, y es el costo que hay que pagar por vivir en la Ciudad de México. Hablábamos antes de entrar al aire, Kenia, cerca de 8,000 manifestaciones, o más de 8,000 manifestaciones en la ciudad en un año, es muchísimo. Hasta donde se puede hacer el récord que tenemos. 30 al día. 8,000, más de 8,000, todavía no termina el año, Arturo, y la mayoría, al menos en 2013, pues obviamente las han encabezado los maestros. Ha sido como ha sido el año de la CENTE, definitivamente. La mayoría de las manifestaciones se han presentado en la zona centro, que es lo que dicen las autoridades, es un problema focalizado, pero este año vimos que ya se presentó también las afectaciones en la zona sur, cuando se fueron a bloquear el aeropuerto. Sí, claro. Arterias, interior allá por Zaragoza, claro. Sí, afortunadamente no ha sido de todos los meses, pero fueron unos meses complicados para la gente del aeropuerto, nada más, ¿no? Fueron 2 días muy complejos, y en la zona centro siguen sufriendo, y todo parece indicar que así continuaremos hasta que no haya una solución, Arturo. Y la solución pues no depende tampoco del gobierno de la Ciudad de México, hay que decirlo y hay que aclararlo, depende de otras instancias federales y otros estados de la República inclusive, pero bueno, es el precio que hay que pagar en ocasiones por vivir en la Ciudad de México, y aquí están los poderes, y aquí son donde se resuelven muchos asuntos políticos del país. Kenia, muchísimas gracias. Gracias a ti, Arturo.